Todos los libros, El Libro, un programa de Radio SOGEM sobre autores y más autores, conducido por Ulises Paniagua. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, querido Radio Escucha? Mi nombre es Ulises Paniagua y envío hasta allí, donde quiera que estés, un abrazo de letras. Esta es una puerta sensorial hacia la literatura, un resquicio para que te permitas descansar entre libros, darte una tregua lejos de lo cotidiano. Este es un espacio para hablar de letras en medio de la confusión del mundo. Y hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Teresa Dey, es profesora, es catedrática en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y también es escritora. Y bueno, es un placer tenerte aquí, Tere. Ulises, muy buenas noches. Me da mucho gusto tenerte. Generalmente acostumbro como presentar y echar este rollo protocolario acerca de los escritores, pero me gustaría que nos platicaras más como entre amigos, ¿no? Claro. ¿Quién es Tere Dey? Bueno, Teresa Dey es, primero que nada, mujer. También soy escritora. Y creo que son las dos, y docente. Creo que son las tres cosas que me definen absolutamente. Y creo que en ese orden. Primero, ser mujer y después la escritura, que es lo que me ha cambiado la vida, lo que me ha permitido seguir viviendo y ser la que soy. No importa cuando hacen presentaciones y hablan que de grados universitarios, de premios y cosas así, yo creo que los escritores nos vamos conformando día a día y que, claro, es bonito tener premios, sin embargo, creo que es la obra que sigue la que te está conformando siempre, no tanto las que ya pasaron. A veces hasta se vuelven un poco latosas porque no te permites hacer lo mismo o quieres superarlas o todo el mundo te pide más de lo mismo. Y uno cambia de vida cada vez que termina un libro y cada vez que termina un proyecto. Creo que esa es una de las cosas que nos definen algunos. Y docente porque, bueno, llevo muchos años dando clases y de hecho, junto con otros 7 escritores, tuve la oportunidad de estar en la fundación de la licenciatura en creación literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hace 15 años, casi 16, y pues mucho de nuestra creatividad fue precisamente irse a ese punto, ¿no? Que tenemos que enseñarles a los chicos para ahorrarles tiempo y para ¿qué hubiera querido yo estudiar para ser escritora? A partir de eso se armó la licenciatura y va funcionando, pero en el día a día vas dejando la salea, no nada más la salea de los años, ¿verdad?, que pasan irremisiblemente, sino que también pues las emociones se van involucrando ahí. Sin embargo, sí, lo que más me gusta hacer en la vida es leer, escribir y enseñar a escribir. Wow, eso es muy interesante. Vamos a seguir hablando de eso, seguramente en la segunda parte, cuando hablemos más de tu labor. Pero cuéntanos, hablando de esta definición que tú dices que es muy interesante, porque yo creo que es muy importante, aunque parezca algo superficial decir, primero que nada, Teresa Dey es mujer, ¿no? Y esto da pie para empezar a hablar un poco de esta autora de la que nos tienes preparada, esta autora que es una de tus favoritas, ¿no?, que es Virginia Woolf. Pero cuéntanos un poco
de qué otras autoras, para la gente que nos escucha y que no estén muy familiarizados, tal vez algunos o algunas personas que nos escuchen, ¿qué autoras consideras tú que son fundamentales para la historia de la literatura femenina? Mira, femenina? No creo que exista una literatura femenina, yo creo que existe una literatura, una gran literatura, o la literatura como sea. Sí, totalmente de acuerdo. Hay literatura escrita por mujeres y aunque suene feminista, no es en pos de la precisión. Creo, como comentábamos hace rato, que las mujeres hemos escrito desde siempre. Incluso otra de mis escritoras favoritas es Enheduanna. Y justo les comentaba que Enheduanna viene como del 1700 antes de Cristo. Es una poeta y sacerdotisa de Mesopotamia. Ya en aquel momento sí, digamos, era Mesopotamia. Sí, era Sumeria todavía. Y ella utilizaba la lengua acadia, no la sumeria. Desde luego la escritura cuneiforme. Y escribía poemas en honor de Inanna, la diosa de la fertilidad, la diosa del amor, la diosa de la vida, de la muerte, de la vida. Y lo más interesante de todo es que existe un disco con la firma de Enheduanna. Entonces, creo que es muy importante tomar en consideración que la primera escritora de la historia de la humanidad que firmó, no estoy diciendo que la que existió, pero el primer escritora de la historia de la humanidad que firmó su trabajo fue Enheduanna. Y en algún momento sí podemos platicar sobre Enheduanna largamente, porque hay muchísimo trabajo de ella. Por ejemplo, hay un muy conocido canto que se llama el Imrum Surah, donde habla de quién arará su vulva, de la necesidad que tiene del amor físico, de cómo le dieron todas los listones y todos los poderes de la civilización. Y obvio eso y cómo, bueno, el disco en el que aparece en piedra con su firma es una cosa es un disco conmemorativo de una hierogamia, que en algún momento habrá que platicar de eso también. Entonces, yo sí creo que a pesar de que no era muy conocida Enheduanna, comienza a excavarse su trabajo. De hecho, hablan de Inanna y de Enheduanna, y hace poco, hubo como 2 años, hubo una obra de teatro maravillosa sobre Inanna, que se presentó en los Teatros del Bosque, preciosa, de la Compañía Nacional de Teatro, y existe cada vez más conocimiento de eso. Posteriormente, pues no lo sé, Safo, tal vez Safo fue fundamental también en la literatura griega, aunque habrá quien me diga, bueno, pero ¿cómo? Si hay mejores. Bueno, es una gran poeta, que además cuyos versos sáficos siguen siendo emulados hoy en día. Claro. Posteriormente, pues podemos hablar entre las medievales. No estoy muy segura si esto entra dentro de los medievales o no. Margarita de Valois también es excelente con su Heptamerón. Y nunca nos hemos portado del todo bien las mujeres. No. Bueno, incluso Harold Bloom habla de que gran parte de
la primera parte de la Biblia del Pentateuco fue escrito por una mujer. Es muy interesante lo que él dice, porque él es un estudioso profundo, y que el Génesis específicamente tendría que haber sido escrito por una mujer. No se ha probado, es imposible probarlo. Sin embargo, hablar de la escritura hecha por mujeres puede ser extraordinariamente amplio. Podría hablarte, claro, todo lo que quieras de Sor Juana, porque pero Sor Juana tiene tantos admiradores, sí, claro, que no sería como novedad absolutamente. Sí, aunque siempre hay algo que se puede descubrir en Sor Juana. Por supuesto. Y además yo creo, que claro que, por ejemplo, hace poco descubrí que Sor Juana había estado involucrada en un asunto de que quisieron fundar como un convento, no sé si sabes esa historia, junto con otra mujer que estaba junto con ella, y dijeron, bueno, ¿por qué no podemos hacer nuestro propio convento? Pero los sacerdotes de esa época se asustaron porque empezaron a llegar a ese convento, pues, vagabundos, indigentes, pobres, ¿no? Y dijeron, no, ¿qué tipo de convento es este? Y lo cerraron, ¿no? Entonces yo a veces pienso en Sor Juana como una especie de lo que ahora llamarían una activista, ¿no? Yo creo que Sor Juana sí era muy inteligente, pero no olvidemos que todavía existía el Santo Oficio para esos momentos, y no olvidemos que había razones más que fundadas para que ella tuviera miedo, y que tanto así como ponerse a fundar un convento nuevo que no estuviera regido por las leyes típicas del convento de las Jerónimas, que era donde ella estaba, creo que si hubiese sido muy arriesgado. No conozco ese momento. Sinceramente ahorita no tengo el registro, lo acabo de ver hace poco. Y si era una fuente fidedigna. Seria, sí, era una fuente seria. ¿Dónde lo vi? No recuerdo. Bueno, voy a investigarlo para que no parezca chisme. Sí, sería muy interesante. Pero sí hay una fuente histórica de eso. Ya a mí me sorprendió bastante saber esa historia. La desconocía. Y también por otra parte está Sor Juana. Obviamente prácticamente todo lo que hace Sor Juana es brillante. Pero el primer sueño de Sor Juana es un poema maravilloso, devastador, ¿no? Que algunos dicen que estaba como copiando a Góngora, ¿no? Me parece que era a quien. Pero yo noto muchas diferencias entre ambos poemas, muchísimas. O sea, el primer sueño de Sor Juana es muy particular, ¿no? Es una creación propia, y es una creación que tiene que ver con este viaje del alma, con este viaje nocturno que hace el alma, y con tocar los interiores. Yo creo que es bastante filosófico. Es filosófico. Pero creo que el primer sueño convendría revisarlo en un programa completo. Sí, no es... No, pero sí dejar como que léanlo. Sí, léanlo, gócense en las palabras. Es un poema filosófico, espiritual, científico, porque habla como de las partes, como lo que ahora vendría siendo una especie de chakras, ¿no? Antes se creía que cada parte del cuerpo tenía sus funciones, y ella lo menciona, es científico, y es tremendo, ¿no? Y bueno, y el ritmo, la construcción, todo, ¿no? Si no mal recuerdo, empieza con algo así como piramidal, funesta sombra, ¿no? Y de ahí arranca todo que a mí me parece, por ejemplo, a mí particularmente, que este poema de Octavio Paz, Piedra de Sol, guarda una gran similitud con este poema. A mí me parece, en cierta forma. Hay algo en la estructura que me lo recuerda a mí. Bueno, Piedra de Sol es un poema circular. Así es. Sí, esa parte yo lo sé. Pero, o sea, habría que, yo sé que tal vez lo que estoy diciendo lo estoy diciendo muy al aire, pero hay algo en la estructura, y Octavio Paz era un gran admirador de Sor Juana, ¿no? Por También supuesto. escribió muchos ensayos. Escribió un libro precioso. Ajá, sí. Las trampas de la fe, ¿no? Y en él, pues, habla de su admiración por Sor Juana, que además me parece un libro de ensayos brillante de Octavio Paz.
para el que muchos consideran mejor ensayista que poeta probablemente, ¿no? Pero bueno, no sé. Sí, no sé, sí, ¿no? A mí me gusta mucho Piedra de Sol, pero como ensayista también me gusta mucho. Podría decirte que no me identifico mucho con el Octavio Paz que conocemos a través de la prensa, a través de lo que corría como la imagen de Octavio Paz. Sin embargo, alguna vez para Discovery Channel tuve la fortuna de ser entrevistadora para hacer un programa justo después de su muerte, y me di cuenta de que hay aspectos de Octavio Paz que son desconocidos y que cuentan mucho de su humanidad. Por ejemplo, comentaba su secretaria que cuando hablaba Elena Paz desde París, él dejaba lo que fuera, así estuviera en junta de la revista o estuviera en una entrevista o estuviera haciendo lo que fuera, y todo lo dejaba por ir a contestarle a su chatita. Hay muchas cosas, y que de pronto sí se conmovía mucho con todo lo que le pasaba y que la quería muchísimo. Creo que hay muchas cosas que no conocemos de el Paz humano, y que de pronto esta sensación de el Paz genial y el Paz digamos como acotado a las revistas estas de poder y a las televisoras y a esos lugares a los que accedió, no nos permiten ver al ser humano que aparece tan claramente en Piedra de Sol. Claro. Ahora, ahí, bueno, yo no sé, ¿no? Yo noto a un Paz a veces muy atormentado, de pronto, sobre todo en su juventud. En estas cartas, hay unas cartas que le escribe a Elena Garro, cuando Elena Garro es pues prácticamente una niña, ¿no? Y Octavio Paz la pretende, y se nota desesperado, ¿no? O sea, la ama tal vez de una manera un poco, ahora se pensaría enfermiza, ¿no? Posesiva. Y bueno, es un ser humano, ¿no? Finalmente también. Pero creo que ahí se nota un Paz de pronto, para no hablar mucho de él, porque no, el tema no es Paz, ¿verdad? Pero se nota un Paz un poco desconcertado de pronto, un poco huérfano en el mundo. Pues es humano, precisamente, y además era pasional, por favor, y tampoco se trata de Paz, porque sí sería muy interesante también que prepararas un programa sobre el Paz pasional. Sería muy interesante. Sería muy interesante. No necesariamente veríamos lo que, ¿cómo se llama? Lo que nos gustaría, pero seguramente encontraríamos un Paz más humano. Sí, claro. Sí, y bueno, además todo ser humano tiene claroscuros, ¿no? Hay gente que admira mucho a Paz y hay historias complicadas. Por ejemplo, la relación, hablando de escritoras, con Elena Garro, ¿no? Que era una mujer genial, ¿no? También Elena Garro. Y esa relación entre ellos que siempre fue que solamente a final de cuentas es algo que ellos podrían saber, ¿no? Y ninguno de ellos dos está aquí para contarlo, ¿verdad? No, además no hubieran aceptado nuestra invitación. Seguramente. Seguramente. ¿No? Pero bueno, no nos desviamos mucho del tema. A mí me gustaría, bueno, estábamos hablando de las mujeres y todo esto es para llegar al punto de hablar de Virginia Woolf, ¿no? Que es una de estas mujeres sobresalientes, ¿no? Una escritora que lo tiene, bueno, tú me dirás más al respecto, pero me parece que lo tiene todo, ¿no? Una escritora inteligente, una escritora con una magnífica prosa, una escritora con pensamientos muy profundos, ¿no? Sí. Y bueno, es simplemente excepcional, ¿no? Virginia Woolf. Entonces me gustaría, pues si tú me lo permites, empezar a hablar un poco de quién era Virginia Woolf. Bueno, mira, Virginia Woolf es considerada como una de las mejores escritoras del siglo XX. Se dice que sus búsquedas eran experimentales. Ella quería revolucionar las formas literarias y cuestionar la tradición.
su máxima necesidad artística era ser original. Venía de una familia muy conservadora, de clase media alta. Era una familia como les llamaban ellos, de victorianos ilustres. Justo a ella le tocó, a esta generación le tocó romper con toda la rigidez y la hipocresía que caracterizaba a la sociedad inglesa en los tiempos de la reina Victoria, entre los victorianos. Virginia, sin embargo, nunca fue muy normal. Desde muy chiquita era como alocadita, le decían la cabra, goat. Okay. Desde que era muy pequeña también se convirtió en la narradora de cuentos de su familia. A los 9 años inventó un periódico que se llamaba The Hyde Park Gate News. The Hyde Park Gate es la calle donde vivían, con entregas semanales que duraron 4 años hasta cuando se murió su madre. Ella jugaba con las palabras como otras niñas juegan con muñecas o juegan con pelotas, y también ella heredaba esta necesidad de escribir de su padre. Su padre era Sir Leslie Stephen y fue editor del Diccionario de la Biografía Nacional de los Ilustres Ingleses. Ella se llamaba Adeline Virginia Stephen. Después, obvio, cuando se casó con un judío pobre, intelectual, que se llamaba Leonard Woolf. Y fue la tercera hija del matrimonio de Leslie y Julia Jackson. Julia también había estado casada y Leslie eran viudos ambos cuando se casaron para en esta última ocasión, y Leslie tenía una hija y Julia tenía 3 hijos. Es muy interesante hablar de esto porque esto va a tener que ver con ese quiebre que tiene Virginia a lo largo de su vida, un poco está como esquizofrenia. Los hijos de su madre se llamaban George, Stella y Gerald. Virginia nació el 25 de enero de 1882. Claro, en Londres. Julia, su madre, era la típica victoriana, era una mujer bellísima que venía de una tradición de mujeres extraordinarias. De hecho, era tía de Julia Cameron, la primera fotógrafa. Pero Julia Stephen terminaba siendo el ángel del hogar. Vivía dedicada al marido, se dedicaba a que el señor fuera absolutamente feliz. Justo como la retrata Virginia en su obra de Alfaro. Y esto es un libro feliz, puesto que retrata los veranos de la niñez de Virginia, donde solían ir a Cornwall, a St. Ives, en el Talent House. Parece ser que este era donde había un faro, entonces parece ser que este era el lugar más adorado de Virginia. De hecho, vuelve a aparecer en otra obra de arte, el Talent House, que es Las Olas. Ahí vuelve a aparecer. Sin embargo, ahí poco después de regresar, una gripa se complicó y desembocó en una fiebre reumática y mató a su madre el 5 de mayo de 1895. Virginia tenía 13 años. Algo que para Virginia fue muy traumático fue que se bloqueó, y entonces cuando le dijeron que su madre estaba muerta, se acercó, la vio, la besó y no pudo llorar. Y
para colmo, el padre, que lloraba desconsoladamente, le echó en cara a Virginia que no quería a su madre porque no lloraba como plañidera. Y esto la hizo sentirse muy mal. De hecho, poco después de la muerte de su madre, tiene su primer intento de suicidio. Se lanza por un balcón, pero cayó sobre el techito de algo y entonces no le pasó nada. Se lastimó, pero de todas maneras no, pues no pasó de ahí, ¿no? Y creo que nadie le hizo mucho caso. Para grabar el cuadro, parece ser que el acoso sexual perpetrado por George, su hermano mayor, contra tanto ella como Vanessa, fue en esa época de duelo. Y su media hermana Estela se encargaba de la casa y de todo, pero resulta que Estela se enamora y se casa con Jack Hills, se van de luna de miel muy felices, y de regreso ella viene con una apendicitis aguda y obvio la apendicitis la mata. Entonces empezaron a suceder una serie de desgracias. Luego se muere el papá y los Stephen se encuentran huérfanos, dejan esa zona muy nice de Londres y se van a vivir a la zona universitaria. Que, digamos, hagan de cuenta que si fuera los equivalentes en la Ciudad de México, podría haber sido que vivían, ellos, hagan de cuenta, en Polanco, y se van a vivir al centro histórico. Entonces, toda la familia, bueno, la familia de los padres de ambos padres, pues, se arrancaba las vestiduras y cómo se van a esas colonias tan pobres, porque era la cercana a la universidad. Y, sin embargo, ellos se sintieron libres. Y fue cuando empezaron a fundar el súper reconocido grupo de Bloomsbury. Allí se cambiaron a Bloomsbury. Bloomsbury era, haz de cuenta, como el centro histórico. No gentrificado como ahora, sino como antes, como cuando había ahí escuelas, universidades. Y fue cuando empezaron a fundar los grupos de los jueves. Y ahí en los grupos de los jueves llegaron todos los amigos de sus hermanos, que eran Toby y Adrian. Y estos amigos, como Keynes, como Moore, el filósofo, como Lytton Strachey, como el propio Woolf, como Clive Owen, o sea, mucha gente Clive Bell, varios pintores, y empiezan a fundar un sitio de encuentro y de convivencia en Bloomsbury, y eso trasciende en la mirada de la intelectualidad inglesa de la época. Muy bien. Pues ahí en ese fragmento, en ese episodio de la vida de Virginia Woolf, vamos a hacer una pequeña pausa, si me lo permites, Teresa, para escuchar un fragmento de la obra de este disco, del colectivo Penaquena, de un amigo muy entrañable también que escribe sus canciones, y él hace una mezcla muy interesante entre música y poesía, más que ser un cantautor. Él trabaja esta vertiente que han trabajado otros autores en el extranjero, como Leonard Cohen, ¿no? Jill Scott Heron, y bueno, es una corriente muy interesante que creo que se ha trabajado poco en México. Y bueno, él es Noah, y vamos a escuchar la canción del disco Mientras nos queden labios con que cantar. La canción se llama A y B, y bueno, vamos a escuchar a Noah. Y partes plaza, en la pista de baile, con tus botitas negras de terciopelo, con tu vestido pegado de bailarina exótica, mendigando amor, suplicando calor, de sirena,
ya casi muerta. Y dime a qué juegas, con tu corcel rojo, con tu perfume el que colocas en mi espalda, el que odio tanto, pues me recuerda tanto, tanto al de la abuela. Yo que sigo dando regalos olvidados, rosas secas, a escondidas, a oscuras, en la calle, y lo sigo haciendo en reversa. Si hubiese sabido que me falta una A, una B, unos ojos de ruiseñor y unas manos de doctor. Con esa cosa tan sencilla para los terrestres. A, B. En sábanas de hoteles viejos le daríamos rienda suelta a tu cuerpo de mar, para mí, de cera. Y bien, esta fue la canción A y B con Noa y en la guitarra eléctrica Ventarrón del grupo Los Baby Dolls, es música surf, una propuesta muy interesante. Y bueno, pues seguimos aquí en Todos los Libros, el libro, seguimos hablando con Teresa Day, quien nos está dando una plática, casi una cátedra entre amigos sobre Virginia Woolf. Generalmente aprovechamos este programa en la segunda parte para hablar acerca de la obra del invitado, pero estaba yo pensando que probablemente la podamos invitar para una segunda ocasión, para que Tere nos deleite con su obra propia, y aprovechar este espacio porque se está poniendo muy interesante esta parte de la vida de Virginia Woolf, y esto todo es a propósito de un texto, de un prólogo que tú escribiste acerca de la autora, ¿no? Sí, escribí un prólogo para Editorial Mirlo, para las olas, y bueno, no, en realidad, para serte franca, hace muchos años que yo descubrí a Virginia Woolf, y la descubrí a través de primero Orlando y después Una habitación propia, que me enamoré de ella. Creo que llevo perdidamente enamorada de Virginia Woolf toda mi vida. Y la había estado estudiando. De hecho, creo que mi primer proyecto como escritora hace más años de los que tú tienes en la vida, yo creo. No es cierto. Pero hace muchos años era escribir una biografía de Virginia, pero desde la voz de sus personajes, no una biografía para nada tradicional. Y finalmente me di cuenta de que era ocioso, porque tanto se ha escrito de ella y
se ha hecho tanto que sería así como abundar. Sin embargo, resultó como estas cosas que te pasan en la vida, que cuando tienes suerte vuelves a caer, caes en blandito y alguien te pide algo que te apasiona enloquecidamente. Y me pidieron el prólogo para Las olas, y la verdad es que yo ya tenía investigado muchísimo y tenía un montón de libros que ya había conseguido para hacer la biografía de Virginia, y se me ocurrió hacer un prólogo desde la voz de los personajes de Las olas. Por eso la tengo tan cercana, porque esto fue hace 2 años que cumplió 75 años de suicidada, de muerta. Entonces, por eso lo tengo tan a la mano, pues. Y sí, la forma de expresarse de Virginia, y particularmente en Las olas, me parece que es como una obra de arte. Virginia empezó a escribir Las olas como un poco un divertimento, y decidió primero llamarle Moths, o sea, polillas se iba a llamar. Y resulta que después empezó a escribir y a darle voz a los personajes, y de una manera totalmente improvisada. Y esto es muy interesante porque comenzó a dejarlos hablar y a encontrarse con ellos, y de pronto se dio cuenta, porque lo anota en su diario, y se da cuenta de que Rhoda ya tiene su propia voz y de que Rhoda dice lo que ella quiere decir. Okay. Entonces empieza a escribir esta, que es una de sus, para mi gusto, es su obra de arte magna, aunque todas tienen bellezas como Mrs. Dalloway, pero ella le llamaba un play poem, algo así como una obra entre, un híbrido entre obra de teatro y poema, porque lo que ella quería lograr era justo el vaivén de las olas en las voces de sus personajes. Entonces, leerlas es muy importante, encontrar una buena traducción, porque es justo lo que puede reflejar la intención de la autora en inglés, en la lengua originaria en la que escribió. Una de las miradas más interesantes, bueno, no sé cómo decirlo, hay en Las olas 6 personajes y no hay un solo diálogo. Todos son monólogos interiores, nunca hay diálogos entre ellos. Entonces, todo lo que nos cuenta Virginia tiene que ver con este vaivén y este pensamiento de los 6 personajes. Y hace estos personajes y les cambia la voz, evidentemente como si estuvieran hablando. Entonces, cada vez que encuentra uno se enfrenta a uno de los personajes, sabe, aunque no dijera, dijo Ginny, dijo Neville, dijo Bernard, dijo Rhoda, hubiera sabido quién estaba hablando, porque cambia el registro de manera impresionante. Por ejemplo, Virginia dejó entrever que creó a los 7 protagonistas de Las olas desde las exigencias de la forma. Estos monólogos interiores debían acompañar el ritmo de las olas. La autora tomó rasgos de más de una de las personas que la rodeaban. Por ejemplo, nadie puede imaginar algo de lo que no conoce. Entonces hizo
primero que nada a Percival, que es el único que no habla, y Percival se parece a su hermano Toby. Es el guapo, el que sobre él gira la novela, él y su muerte. Él era un hombre acción, el héroe de la fraternidad. Susana, por ejemplo, es la tierra, es una lapa apegada a una roca, una mujer de la naturaleza, con ojos cristalinos en forma de pera, como su hermana Vanessa. Virginia no encontraba nada sentimental en la maternidad de Susana ni en la de Vanessa. Era como una leona que cuida y defiende a sus cachorros. Y además, una de las cosas interesantes es que les pone una frase distintiva a cada uno de los personajes. Y ella dice, Susana repite en varias ocasiones en el libro, yo amo, yo odio. Esa es su frase. Luego tenemos a Ginny, que es la superficial, la que está consciente de su sensualidad, su pensamiento, es como una llama danzante, y ella se parece a Lidia Lopokova. Lidia Lopokova, fue una bailarina del Bolshoi que se casó con Maynard Keynes, con Keynes, pues, y era delicada, no era profunda, y siempre la acusaban de ser superficial. Y ella dice, su frase característica es, yo danzo, yo floto. Luego está Neville, que es una inteligencia racional, exacta, es escéptico y da la impresión de que Neville se parece, bastante gay además. Es una mezcla entre Lytton Strachey y Forrester. M. Forrester, el del Pasaje a la India. Luego Virginia lo describe como un cardo, algo duro, que tiene el filo de la lógica, es irrefutable. Luego Luis es una bestia que golpea el suelo y siempre se siente ajeno, observado, pero se sabe inteligente. Él viene de otras tierras y parece haber vivido 1000 años. Los personajes en los que se basó son su propio marido, Leonard Woolf, y T.S. Eliot, ni más ni menos. Además es muy interesante. Por ejemplo, Virginia, cada vez que perdía algo, o sea, algún ser humano, se ponía a escribir porque no estaba dispuesta a dejarlos ir. Entonces, sobre la muerte de su madre escribió Alfaro, sobre la muerte de Toby escribió Jacob's Room, sobre la muerte del perrito que le regaló T.S. Eliot, escribió Flush, que obvio no es su perrito, pero era el perrito de Elizabeth Browning. Entonces, para poderse despegar, ella siempre escribía. Y entonces ya los mataba cuando se tenían que morir, no cuando se morían en la vida real. Claro, sí. ¿Tú dirías que estos personajes que creó Virginia, qué intención tenía ella, o qué determinas, o qué piensas tú cuál era la intención de crear este tipo de personajes, o de crear una obra con estos monólogos interiores? Yo creo que le fue saliendo. Bueno, ella confiesa que le fue saliendo. Mira, aquí es muy interesante hablar de Rhoda. Rhoda nace de una paráfrasis de unos versos de Wordsworth y de Shelley, perdón. Y ella habla siempre, es la calca de Virginia. Es la soñadora que vive a la orilla del precipicio. Siempre espera que a la hora que se abre una puerta salte un tigre. Y por último está Bernardo, que es la conjunción de las voces de todos y la de ella. Perfecto. Una de las cosas interesantes de las olas, perdón que te interrumpa, es que ahí se prefigura su suicidio. Se suicida Rhoda y se suicida Bernardo. Muy interesante. Para preservar la dignidad. En una frase, ¿tú cómo resumirías las olas? Para aquellos que no conozcan la obra también de Virginia Woolf
es una obra de arte. Es 6 monólogos interiores entrelazados de tal forma que van dando la evolución de los personajes desde niños hasta el momento de su muerte. Van separados en 8 partes que hablan de los diferentes momentos de una playa, desde que el sol sale hasta que se mete. Y van hablando de cómo evolucionan los personajes. Excelente. Bueno, pues ahí tienen las olas de Virginia Woolf. Y bueno, si me lo permite aquí Tere, vamos a hacer una pequeña pausa. Ha llegado el momento nuevamente de una pausa para dar paso al delicioso lenguaje de la música, y los invito a deleitar los oídos con un poco de esta trova contemporánea mezclada con poesía, y vamos a escuchar la canción del disco Mientras nos queden labios con que cantar, que fue escrita por Noa y con el cual tuve el gusto de colaborar. Es la canción número 3 del disco, y esta canción se llama Casino. Vamos a escucharla. Y si resulta que no puedo quedarme en tu recuerdo, que ya gasté todas las fichas rojas de pretexto en el casino, que tropecé con la zancadilla que colocaste en mi garganta, con tus tacones afilados de ese tu amor complejo. De tus fervorosos engaños, solo despojos me llevo. ¿Qué más valdría censurarnos los labios cuando nos vencen los miedos? Roto el corazón, aún persiste el deseo. Y me levanto con la marca de tus uñas sobre el bosque muerto de mi piel. Y cuando me vuelvo a meter en tu cuerpo hambriento de todo y de nada, y nado en esta tu sabiduría de chocolate, tus pechos se llenan de frío. Tu sexo no baila conmigo. Nos demudan las huellas, nos acusan los sueños, y de azarosas serpientes está colmado el desierto. Todos reniegan los tormentos de amor, mas amor es lo único cierto. Se hace de noche y aún tú no sabes desvelarte, y la magia que se esconde en el sombrero del mago se escapa por la ventana del telón que nunca se cerró. Se dando cuenta que te gusta vivir en un mundo análogo al mío, mostrando tus cavidades desnudas al viento, buscando la silueta perfecta y bonita, esa que nunca va a aprender a amar. Ahondado, clásico y quieto, ahondado, clásico y quieto, el corazón sigue latiendo. Y tu camino es para el sur, de derroches, de fiestas, desgastado, de todos conocido. Mi camino es para el norte, donde hay poca agua, donde hay mucho sol, donde ya no entras tú. Y vuelvo este camino tan lleno de curvas, tan lleno de soledades, para encontrarme conmigo mismo. De tus fervorosos engaños, solo los huesos conservo. Que más nos valiera ser sabios y comenzar a entregarnos completos.
Bien, esto fue un poco de trova contemporánea en este programa, todos los libros, el libro. Y bueno, vamos a despedirnos ya. Hoy tuvimos el placer, el honor de contar con la presencia de Teresa Dey, escritora mexicana, académica mexicana. Y Tere, quiero hacerte unas preguntas, si me lo permites, así como a manera de... ¿A bote pronto? De bote pronto, exactamente. Yo quería preguntarte, ¿qué prefieres, la narrativa o la poesía? Soy más en cuanto a mi propia obra, soy más narradora que poeta. De hecho, soy un poco poeta de closet. No, tengo 2 poemarios inéditos porque sí me da así como vergüenza. Soy más narradora. ¿Consideras que la poesía es más difícil que la narrativa? Al menos para ti requiere más compromiso. No, simplemente creo que hay que respetar profundamente lo que haces y creo que el arte aspira un poco a hacerlo mejor, a la perfección, y mientras que la narrativa se me da más fácil, creo que la poesía me cuesta un poco más de trabajo. Claro. ¿Y qué prefieres o qué recomiendas, la literatura clásica o la literatura contemporánea? Toda la literatura. No creo, de verdad, no creo que haya... Bueno, la buena literatura. Hay que leer de todo. De pronto se topa uno con cosas que no le van a gustar. Hay libros que no son para uno. Sean clásicos o sean contemporáneos. Eso no tiene nada que ver. Sin embargo, sí hay que averiguar. Y sí es un poco... Los libros son un poco como los novios o los amantes. Hay veces que estamos como para y hay veces que no. Y depende incluso del estado de ánimo. Pero a mí me gusta, de verdad, me gusta mucho Shakespeare, me gusta mucho la literatura clásica. Sin embargo, me gusta mucho la literatura contemporánea también y creo que hay cosas que, por ejemplo, uno de mis libros adorados y queridos es El maestro y Margarita de Bulgakov, y es bastante contemporáneo, aunque sea del siglo pasado. Paul Auster es otro de mis corazones de la vida. No sé, Rosa Montero, me encanta, Italo Calvino, y actuales, hay tantos, también tantas amigas mías que escriben maravilloso, como Mónica Lavín, como Ana García Bergua, me encanta. Entre las poetas trabajo y me gusta mucho y les recomiendo que se acerquen a la literatura indígena contemporánea. Briseida Cuevas Cobb es impresionante. Podemos hablar también de Natalia Toledo, podemos hablar de Irma Pineda. Existen muchos poetas. Juan Gregorio Regino. Existen muchísimos poetas y narradores que escriben bilingüe en literatura indígena y en español, que de verdad vale la pena ver. Están al nivel de cualquiera, de cualquier parte del mundo. Eso les recomiendo. Excelente recomendación. ¿Alan Poe o Raymond Carver? Ay, Alan Poe. Bueno, Carver me desespera mucho. Me dan ganas de ir a pegarle, pero me gusta mucho. Pero me gusta más Poe. Es como la sensación que deja Carver, ¿no? Ajá. Pronto. Sí, dan ganas de ir a reclamarle. A ver, no sé por qué escribes estos ¿cómo cuentos? resulta que quisiste decir? No me andes pegando así. Sí, creo que sí. ¿Octavio Paz o Efraín Huerta? ¿Por qué me haces esas preguntas tan íntimas? Si estoy de humor festivo, Efraín Huerta. Si estoy de humor profundo, Octavio Paz. Excelente. Bueno, Tere, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera contactarte? Sí, claro, sí. Si tú también quieres. En Facebook, Teresa Dey. Tengo una serie de blogs en WordPress, pero todos son como para clase. Sobre, por ejemplo,
Will Shakespeare para estudiantes de escritura creativa. Tengo otro que se llama Cuentodos, que es también para dar clases en la UACM. En fin, Literaturas de la Antigüedad es otro blog. Pero fácilmente en Facebook y en Twitter. En Twitter soy compa Teredey. Bueno, más bien es @Teredey. Sí. No, pues ahí tienen maravilloso material para estudiar y accesible. Se pueden acercar también quien esté interesado en estudiar literatura a la UACM. No, creación literaria. Creación literaria. Que es diferente. Sí, es verdad. Es diferente. Bueno, es literatura también. Pero, claro, es literatura. Sí. Y bueno, ¿algún evento que quieras anunciar? Algo en lo que tú vayas a participar próximamente, que quieras que la gente esté cerca? Voy a presentar unos libros en Bellas Artes hacia el... Mira, ¿qué horas me vienes diciendo? Sí. Voy a estar en la Damo Boari presentando 3 libros de 3 amigas muy queridas, publicados por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que en este momento se me escapa. Bueno, sé que es Rosina Conde con La Genara. Sé que la otra es Azucena Rodríguez, y el otro libro habla sobre una denuncia de los asesinatos en Chile en tiempos de Pinochet. Ok, pues hoy tuvimos el honor de platicar con la maestra y escritora Teresa Dey. Tere, un placer estar aquí contigo, ¿no? Gracias, Ulises, también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No será la última vez, seguramente. Y pues bien, eso ha sido todo en tu programa, Todos los libros, el libro. Tu amigo Ulises Paniagua te recuerda que nos escuchamos la próxima semana a la misma hora para seguir conversando acerca de literatura, de autores y más autores. Y recuerda que, como dijo Borges, de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo, pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Hasta la próxima.